Muchas gracias, señor presidente, damas y caballeros, queridos colegas. Ante todo, quisiera agradecer a los organizadores de este foro franco-mexicano y en especial a nuestros colegas mexicanos que nos han recibido en una forma realmente excelente y organizada esta reunión. La responsabilidad de la contaminación en los problemas sanitarios ha sido debatida. Y hay que saber si esta contaminación realmente es un problema de salud mayor. La contaminación del aire es un fenómeno tangible a mediados del siglo XX, con ese episodio que ocurrió en este evento del Valle de Meuse de 1930, una zona muy industrializada, una bruma intensa y la falta de viento en diciembre fueron acompañados de trastornos respiratorios de tipo asmático, con a veces edemas pulmonares, y las personas eran personas adultos mayores asmáticos y personas con diferentes enfermedades crónicas y sobre todo con enfermedades cardíacas. 60 muertes se atribuyeron a este episodio. Este episodio se debía al sulfuro y sobre todo a CO2 por la combustión del carbón por la industria y también por los hogares. Otro episodio mucho más grave ocurrió en 1952 en Londres. También a principios del mes de diciembre causó más o menos 12.000 muertes. La manifestación eran de tipo bronquitis, neumonías y enfermedades pulmonares y cardíacas, y la combustión de carbón fue incriminada, pero además en los meses anteriores los tranvías eléctricos habían sido sustituidos por autobuses que funcionaban con diésel. La contaminación atmosférica se debe a diferentes agentes, por ejemplo, dióxido del azufre, que viene de las actividades industriales, pero también de la calefacción doméstica y sobre todo las partículas PM, particulate matter, que vienen de la combustión de diésel y de la industria y de los vehículos, y las partículas finas que se llama PM10 o PM2.5 según su tamaño de micros, penetran en la zona respiratoria, el ozono, como el dióxido de nitrógeno. Varios estudios han mostrado un papel de la contaminación en la mortalidad. Fue el caso de Samet en los Estados Unidos, que mostró la asociación de la muerte cardiovascular y respiratoria relacionada con las partículas finas, y Pope mostró que la disminución de la concentración de partículas finas se asociaba a un aumento significativo de la esperanza de vida. Y la expectativa de Belén en Europa mostró que una exposición prolongada al PM2.5 se asocia a las causas naturales de mortalidad. Este último estudio es un estudio europeo que forma parte de un programa de ESCAPE, que es realmente un estudio sobre los efectos de la contaminación, y que se demostró que un aumento en NO2 se asocia a volúmenes pulmonares menores, respiratorios máximo por segundo y la capacidad vital. Y de forma sorprendente se demostró que no había asociación significativa entre la contaminación y la prevalencia del asma de los niños, la incidencia del asma del adulto y los síntomas de bronquitis crónica. Para el asma hay manifestaciones respiratorias agudas, pero también se mostró que había una asociación entre el PM10 y el cáncer de pulmón. Los estudios sobre las enfermedades cardiovasculares mostraron que un aumento de 5 microgramas por metro cúbico del PM2.5 asociado al 13%, había un riesgo de eventos coronarios y asociaciones positivas por debajo del límite europeo admitido, que es de 25 microgramos por metro cúbico para los PM2.5.
Las hospitalizaciones por problemas cardíacos o las muertes asociadas al aumento de SO2, NO2 y partículas también fueron evidenciadas. Un aumento del riesgo del paro cardíaco fuera del hospital también fue asociado a la contaminación del aire con los PM2.5 y el ozono. Un estudio muy interesante fundado en la cohorte de Framingham, que conocen muy bien, estudió la exposición a las emisiones de la circulación y del tráfico y a las partículas finas, y mostró que una corta exposición de unos cuantos días al PM2.5 y NO2 se asoció a la disminución de la función respiratoria, y por el contrario, una exposición a largo plazo de 6 años al tráfico y PM2.5 se asoció con una disminución de la relación de FEVI sobre FVC que vemos en los asmas crónicos o la bronquitis crónica, y el ritmo acelerado de la declinación de la función de la respiración. Y vimos en los niños una disminución de NO2 y de PM2.5. Es un estudio muy bueno de Goderman, del WJ, del crecimiento funcional respiratorio, o sea, la capacidad vital, con esta disminución de NO2 y de PM2.5. Mucho más inquietante porque abre el camino a efectos desconocidos de la contaminación es el menor crecimiento del desarrollo cognitivo en los niños que frecuentan las escuelas cercanas a una contaminación por un tráfico intenso y sobre todo con el NO2 y partículas ultrafinas. De hecho, se insiste actualmente en la apertura de los campos de responsabilidad imputables a la contaminación, y en especial hemos visto en diversos casos y campos, y se demostró una asociación del aumento del CO, de CO2, NO2 y PM2.5 y PM10, y la admisión en el hospital por accidentes cardiovasculares o la mortalidad por accidentes cerebrovasculares. Un estudio examinó la ansiedad en las personas. O sea, era una baja proporción de esta población la que lo tiene manifestaciones ansiosas, y se observó una asociación entre esos síntomas de ansiedad graves y la exposición a PM2.5. Incluso una asociación fue mostrada para PM2.5 y NO2 con diabetes del tipo 2. En cuanto al ozono, no sabemos del ozono para riesgos de decesos y fallecimientos, pero un aumento significativo del riesgo de fallecimiento por causas respiratorias asociados con un aumento de la concentración de ozono que ocurre unos cuantos días después del pico de ozono, pero un tanto para los cardiovasculares. También un estudio aumentó que el aumento de ozono y NO2 en las 6 semanas anteriores se asociaron a un riesgo creciente de exacerbación de la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad que no es tan idiopática porque está muy correlacionada con el tabaquismo. Es una enfermedad que ocurre en las personas de más de 60 años y que conduce al fallecimiento en unos cuantos años. Y este estudio es muy interesante porque muestra que en enfermedades crónicas respiratorias como la fibrosis pulmonar idiopática, una exposición a contaminantes puede causar un evento extremadamente grave, que es la exacerbación de la fibrosis pulmonar idiopática. Es la causa principal de fallecimiento durante esa fibrosis pulmonar idiopática. Podemos reducir entonces los riesgos personales relacionados con la contaminación del aire. No hay muchos recursos en caso
de contaminación, la recomendación de quedarse dentro de un edificio es lo más seguro. Limpiar el aire de las casas cuando no hay contaminación exterior es algo bueno, y hay que reducir las dosis inhaladas de aire contaminado y evitar hacer jogging cuando hay contaminación y salir con los niños en la calle y hacer que corran cuando hay un episodio de contaminación. Hay que tratar también de reducir la exposición en los microambientes cerca de las fuentes de contaminación, como la circulación. También se habla de los equipos de protección, pero todavía ha sido embrionario. Un punto importante es saber exactamente si somos susceptibles o no a tener complicaciones relacionadas con la contaminación, y en especial cualquier persona con enfermedad respiratoria crónica o enfermedades cardíacas crónicas tienen que estar informados sobre los riesgos relacionados con la contaminación, que no deben de salir de su casa en caso de contaminación y cuando hay episodios de contaminación. No hay una prueba actualmente que afirme las acciones individuales para reducir los riesgos, y el punto más importante es quedarse en casa y evitar los contactos con los contaminantes. Los criterios de límite para los PM2.5 en Europa son demasiado laxos. Se admitió que el promedio anual era de 25 microgramos por metro cúbico y que debería alcanzarse en 2015, pero aparentemente no va a ser el caso. Las recomendaciones de la OMS son mucho más estrictas, es de 10 microgramos por metro cúbico, y en los Estados Unidos el límite es de 12 microgramos por metro cúbico. Lo que inquieta en estos estudios sobre la contaminación es que hay una dicotomía. Los estudios que hablan de contaminación no toman casi en cuenta el tabaquismo, y en muchos estudios tenemos poblaciones que integran personas que jamás han fumado, personas que son exfumadores y personas que son fumadores actuales. Pienso que es un error conceptual el mezclar o no mezclar y no estudiar la unión tabaquismo y contaminación, porque es probable que haya una potencialización de la evolución de las enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas por el efecto de episodios de contaminación, pero también con la exposición al tabaquismo, del cual no se menciona en los estudios. No hubo estudios de comparación para la contaminación atmosférica y el tabaquismo. En conclusión, se puede decir que la contaminación atmosférica contribuye a las enfermedades pulmonares y cardíacas, pero también un gran número de otras enfermedades, y que está asociada a la mortalidad. Es importante limitar las emisiones de contaminaciones en la atmósfera. Recomendaciones individuales son necesarias con riesgos de agravarse con la contaminación, y la contaminación atmosférica y el tabaquismo no deben desasociarse, y que hay que hacer estudios comparativos para comprender mejor y luchar contra esos riesgos de la salud. Muchas gracias por su atención.